Bien, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de glándula suprarrenal, ¿ok? En la, en la primera parte vimos todo lo que corresponde a síntesis y secreción de hormonas. También vimos lo que era la histología, vimos las capas de la corteza, etcétera, ¿ya? Lo que nos toca ver ahora es glándula suprarrenal 2 y en glándula suprarrenal 2 lo que tenemos programado es embriología. A ver, voy a compartir porque creo que no estoy compartiendo. Ya, tenemos programado primeramente embriología de la glándula suprarrenal, ¿ok? ¿Cómo es que la glándula suprarrenal tiene su origen? ¿Ok? Ojalá se me pueda escuchar porque a veces tengo problemas de conexión acá. Lo que pasa es que no estoy en mi casa. Ya bien. Entonces, como siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Siempre les vengo repitiendo lo mismo. Para estudiar embriología, ustedes tienen que tener en su cabeza ya estos cuadritos que yo les coloco, ¿no? Obviamente que en embriología básica se estudia más a fondo todo este procedimiento, pero ustedes tienen que grabarse que al final de todo, el disco embrionario trilaminar es el que va a dar los orígenes de todas las cosas en el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, desde aquí se van a basar las capas germinativas. Estas son las capas germinativas y de aquí se originan todas las estructuras que ustedes pueden ver acá. En este caso, nosotros vamos a estudiar glándula y a la vez médula suprarrenal. O sea, vamos a ver cómo es que se origina la glándula y cómo es que se origina la médula. Si ustedes observan, el mesodermo, ¿no? La parte del mesodermo lateral específicamente, es el que le da origen, ay, perdón, es el que le da origen a la corteza suprarrenal. Miren acá, a la corteza suprarrenal, ¿no, chicos? Entonces, este mesodermo lateral es el que le va a dar origen, en este caso, a nuestra corteza suprarrenal, ¿ok? ¿Y dónde está la médula? Me preguntan. Recuerden que varias estructuras nerviosas provienen del ectodermo, sobre todo del neuroectodermo. Entonces, si estamos hablando, y ya les hablé en las clases pasadas, que la médula, ¿qué secretaba? ¿Qué secretaba la médula? Catecolaminas, ¿verdad? O sea, tiene bastante que ver con el sistema nervioso, son neurotransmisores, las catecolaminas, que son la noradrenalina y la adrenalina, que son sintetizadas por la médula. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto al origen específicamente de la médula de la glándula suprarrenal, la tenemos por acá. Viene de la cresta neural del neuroectodermo. ¿Ok? Ustedes saben que el neuroectodermo origina dos estructuras básicas en el embrión trilaminar, que es la cresta neural y es el tubo neural, ¿no? El tubo neural de donde proviene todo el sistema nervioso central, ¿no? Y la cresta neural donde provienen los periféricos. De acá proviene el sistema nervioso central junto con retina, la glándula pineal, la hipófisis posterior, todo lo que está en el centro. Ustedes grábenselo así, todo lo que está en el centro, ¿ya? Todo lo que está en la bóveda craneal. Y en la bóveda craneal también está la retina porque pertenece a los ojos, ¿no? Al globo ocular. Está la glándula pineal y está la hipófisis posterior. Listo. Ese es el neuroectodermo en la parte del tubo neural. Un tubo, ustedes ya saben que se va a ir plegando hacia adentro, se va a ir plegando hacia adentro y me va a formar todas estas estructuras ya mencionadas. ¿Ok? Y la cresta neural va a ser una pequeña estructura que me va a formar las estructuras periféricas que también forman parte del sistema nervioso, pero ya no es nervioso central, sino es el sistema nervioso periférico, ¿ok? Es el sistema nervioso periférico. Acá tenemos ganglios, tenemos a los nervios, tanto los sensoriales, los craneales, los raquídeos, todos esos nervios, ¿no? Los ganglios simpáticos y parasimpáticos, que es bien importante cuando hablábamos de irrigación de la glándula, ¿no? Hablábamos bastante de los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ¿ya? Y todos esos tejidos. Pero lo importante es lo que vamos a estudiar hoy.
médula. Entonces, ya con esta imagen ya sacamos varias preguntas de examen. ¿Ya? ¿De dónde proviene la médula? Del ectodermo. ¿De dónde proviene la corteza? Del mesodermo. Entonces aquí nosotros ya explicamos por qué la corteza actúa de cierta forma, ¿no? Actúa como una glándula propiamente, ¿no? Actúa como una glándula y esta corteza secreta lo que es, ¿qué secretaba? Cortisol. ¿Qué más? Secretaba andrógenos. ¿Qué más? Y secretaba los mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Ok? Perfecto. Y el ectodermo tiene diferente función. Por eso es que la médula se origina de acá. Entonces, por eso es que nosotros explicamos por qué ambos tienen funciones totalmente diferentes. La médula suprarrenal tiene una función prácticamente neuronal o neuroendocrina, ¿ya? Neuroendocrina sería la palabra correcta para definir. Mientras que esta tiene una función netamente endocrina. En cambio, esta es una función combinada, es una función neuroendocrina porque como secreta neurotransmisores, también tiene función en el sistema nervioso. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, empezamos con el desarrollo embriológico de la glándula suprarrenal como tal. Entonces, ya hemos visto que proviene de dos componentes. El primero, que es el mesodermo, que nos va a dar origen a la corteza. El segundo, que es el ectodermo, según Lachman. Y según Moore, ya lo especifica más, ¿no? Especifica que proviene de las células de la cresta neural. Y ustedes a veces preguntan, ¿no? Cuando solamente leen los libros, dicen, pero la cresta neural, o sea que esto es lo mismo. Claro, es lo mismo, porque estamos diciendo que el ectodermo se divide en dos, ¿no? El ectodermo superficial y se divide en el neuroectodermo. ¿Y qué dijimos del neuroectodermo? Que me daba dos estructuras importantes, que es la cresta neural y el tubo neural, ¿ya? Entonces, es lo mismo, ¿no? Lachman dice ectodermo, en cambio Moore especifica. Dice que ya está bien, Lachman, está bien que sea del ectodermo, pero ¿qué parte del ectodermo? Entonces Moore te especifica que es de la cresta neural, que corresponde al neuroectodermo. Muy bien. Entonces, esta parte va a dar origen a la médula, mientras que el mesodermo a la corteza. A la quinta semana, y esto es lo que dice Moore, la quinta semana, ¿qué pasa? Las células mesoteliales, ¿qué son células mesoteliales? Son células del mesotelio. Y el mesotelio se le conocía como la capa que recubre los órganos. Entonces, cuando nosotros hablamos de células mesoteliales, son células del mesotelio y el mesotelio es como una capa protectora de los órganos, ¿ok? Entonces, las células mesoteliales empiezan a proliferar a la quinta semana, quiere decir que empiezan a aumentar en número, ¿ya? Y penetran al mesénquima subyacente, ¿ya? O sea, estas células empiezan a aumentar de tamaño y al mesénquima que hay vecino, ¿no? Empiezan a unirse ahí, van a penetrar, ¿ya? Aquí se diferencian en células acidófilas grandes que dan origen ¿a quién? A la corteza fetal o primitiva. Ustedes tienen que saber que al inicio, miren, y acá les he puesto una imagen, al inicio la glándula suprarrenal no es como tal glándula suprarrenal, ¿ok? Este primero va a pasar por etapas. La etapa uno es la corteza embrionaria. Entonces acá vemos a la letra A que a la quinta semana estas células proliferan, listo. Penetran al mesénquima subyacente, listo. Y aquí se van a diferenciar en células acidófilas grandes y estas células acidófilas grandes me van a dar origen ¿a quién? A la corteza fetal. Entonces estamos en la etapa uno. Prácticamente esta etapa es la quinta semana de gestación, ¿no? La quinta, ay, sorry chicos por la letra, porque no se me ha malogrado mi lapicerito, me tengo que comprar otro. Entonces lo estoy haciendo aquí. Ya, entonces esto lo tenemos quinta semana, ¿ok? Quinta semana, perfecto. Entonces, forman la corteza embrionaria. ¿Qué sigue después? Nos dicen que a la sexta semana la corteza ya está formada por células mesenquimales, ¿ya? Y la médula comienza a formarse. Y esta médula va a proceder de un ganglio simpático adyacente que deriva ¿de quién? De las células de la cresta neural. Ya saben, las células de la cresta neural me da origen a los ganglios.
¿ya? Entonces un ganglio simpático, sí saben lo que es simpático y parasimpático, ¿verdad? Ya. Entonces un ganglio simpático adyacente va a darme las células que me van a formar a la cresta neural. ¿Ok? Entonces hablamos aquí de la parte B, ¿no? En la parte B es donde empieza a aparecer la médula. Miren, este puntito celeste. Entonces la médula se une a la corteza. Listo. ¿De dónde viene esta? Viene de un ganglio simpático adyacente. Eso es lo que dice su libro. Entonces, inicialmente, las células de la cresta neural van a formar una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. ¿Qué quiere decir? Esto que estamos viendo acá, pues, ¿no? Forman una masa, quiere decir que se une una bola con otra. Listo. Esa es la explicación más sencilla que les puedo dar. Es como que ustedes han visto cuando, o bueno, cuando ustedes han sido niños, imagino, en inicial, han jugado con plastilina, ¿verdad? Bueno, yo al menos sí jugaba bastante con plastilina. Entonces, ustedes imagínense hacer una bolita y hacer otra bolita más grande y la juntan. Listo. Eso es todo lo que pasa hasta ahí, hasta ese momento. Hasta ese momento solamente pasa esto, ¿ya? Luego, ¿qué pasa después? O sea, en la parte C, ¿qué pasa después? La corteza rodea, ¿ya? La corteza rodea a las células de la cresta neural y finalmente estas células se diferencian a células secretoras de la médula suprarrenal. Quiere decir que las células de la corteza van a empezar a abrazar, ¿no? Abrazar a las células de la médula. Y mientras pasa esto, las células de la médula van a diferenciarse en células ya secretoras, o sea, células con capacidad de síntesis. ¿Y cuáles eran las células con capacidad de síntesis? Acá lo tenemos en histología. ¿Cuál eran las células con capacidad de síntesis? Las células cromafines, pues chicos, las células cromafines son las encargadas de secretar las sustancias en la glándula suprarrenal del adulto. Entonces, regresamos a nuestra diapositiva. Entonces, las células cromafines van a empezar a diferenciarse en esta etapa. ¿Ya? Cuando les dicen se diferencian a células secretoras de la médula suprarrenal, quiere decir que se diferencian a las famosas células cromafines, ¿ok? A las células cromafines. Bien, entonces continuamos con lo de abajo. Aparecen células mesenquimales a partir del mesotelio. Eso ya se los había explicado, ¿no? Acá en este resumen. Entonces, estas células mesenquimales a partir del mesotelio, estas van a rodear la corteza. Entonces, ¿de qué células estamos hablando? Va a haber una nueva migración de células nuevas que van a formar el primordio de la corteza permanente. ¿Qué es el primordio de la corteza permanente? Quiere decir que esto pasa la quinta semana. O sea, esto es la primera migración de células mesoteliales. Pero luego hay unas nuevas células que migran, o sea, una segunda migración de células mesoteliales que me van a formar el primordio de la corteza permanente. ¿Y quiere decir primordio? Quiere decir que me van a formar la primera parte de la corteza del adulto, o sea, la corteza que ya me va a quedar para siempre en mi glándula suprarrenal. Entonces, esta segunda migración de células de mesoteliales me va a formar la corteza permanente de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a partir de esta zona o este primordio de la corteza permanente, ¿ok? A partir de ahí se va a formar lo que es la corteza del adulto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este primordio me va a formar a todas las zonas, la zona fasciculada, la zona glomerulosa y la zona reticular. Entonces, a partir de este primordio de la corteza permanente me van a formar todas las zonas de de la glándula suprarrenal. ¿Ok? Primero va a haber una zona transicional que va a estar localizada, ¿no? Entre la corteza permanente, o sea, ubíquense aquí, chicos, ¿ya? Ubíquense aquí. Esta es la corteza permanente. O sea, ¿por qué se le llama corteza permanente? Porque a partir de ahí se va a formar todas las capas de la corteza, pero todavía estamos por partes, ¿ya? Entonces, primero inicialmente se llama primordio de la corteza permanente. Entre este y la médula va a haber una zona que era la corteza embrionaria, pues la corteza que estaba al inicio, la corteza que se había integrado al principio. Entonces, esa zona también se denomina
zona transicional. ¿Y cuándo se denomina zona transicional? Cuando ya aparece el primordio de la corteza permanente, porque al inicio se llamaba corteza embrionaria. Entonces, esta zona transicional va a desaparecer, ¿ya? A desaparecer y se va a transformar en la zona fascicular. Entonces, esta zonita de acá desaparece y se convierte en la zona fascicular, ¿ok? Y después, ¿qué pasa con la zona glomerulosa y la zona fasciculada? Están presentes en el momento del nacimiento. Eso es lo que quiero que sepan. Es una pepa, ¿ok? Es una pepa, porque a veces lo preguntan y lo preguntan bastante. La zona glomerulosa y la zona fasciculada, el niño, nosotros nacemos con esas zonas. ¿Cuál es la zona que se forma a partir del tercer año de vida? O sea, cuando el niño ya está grande, tiene 3 años. Porque hay chicos que dicen, ¿cómo que tercer año? A partir del tercer año. Del tercer año de vida, pues chicos. Ya si nacemos con 0 años, entonces si el tercer año aparece, entonces ya. Ya. Si hay alumnos que me han llegado a preguntar eso y de verdad que, no, yo entiendo que a veces no se puede entender, ¿no? Normal. A mí me pueden hacer cualquier tipo de consultas, yo siempre les voy a responder, no hay ningún problema, ¿ya? Sí, pero hay muchachos que a pesar de que ya lo he explicado en clase, me preguntan. Y yo les digo, ay, se nota que no ven las clases. Ya, entonces la zona reticular aparece al tercer año de vida. Entonces, esto les pueden preguntar, por ejemplo. Esto les pueden preguntar. Entonces, la zona reticular se ubica en este punto. Es la última de las zonas que aparece, ¿ya? Las glándulas suprarrenales van disminuyendo de tamaño a medida que la corteza fetal involuciona. ¿Cuál era la corteza fetal? Era esta parte de acá, ¿no? Entonces, una parte de la zona transicional se va a transformar a zona fasciculada y la otra parte va a desaparecer, va a involucionar. ¿Durante qué? Durante el primer año de vida. Entonces, más o menos, esta partecita de acá es el primer año de vida y este ya es el tercer año donde la glándula ya está totalmente formada, ¿ok? Entonces, las glándulas pierden más o menos la tercera parte de su peso durante las primeras 2 a 3 semanas después del nacimiento. Entonces, quiere decir, ¿no? Entonces, Sam, quiere decir, el niño, el bebé, nosotros nacemos con perdón, glándula suprarrenal grande. Sí, chicos, sí. Miren, por ejemplo, esta es una glándula suprarrenal más o menos al momento del nacimiento. Ya tenemos zona eh, glomerulosa, ya tenemos a la zona fasciculada, que es la que viene de acá, y como ven hay una pequeña conversión de la zona transicional a zona fasciculada. Miren, se está convirtiendo. Luego esto lo tenemos en el primer año de vida y esto aparece al tercer año de vida cuando la glándula ya está totalmente completa para que nos vayamos ubicando en el tiempo. Entonces el desarrollo sí es un poco complejo, sí es un poco largo, pero no hay ningún problema. ¿Ok? Y no vuelven a recuperar su peso original. Quiere decir que las glándulas se mantienen pequeñas hasta el final del segundo año. ¿Ok? Hasta el final del segundo año. Quiere decir que a partir del segundo año en adelante, nosotros ya nos vamos a quedar con estas glándulas pesando esto. ¿Ya? Estas glándulas pesan esto hasta el final de nuestros días. Entonces, quiere decir en conclusión que nosotros como bebés nacemos con glándulas suprarrenales gigantes prácticamente, ¿no? Que si nosotros hacemos una ecografía a un bebé y hacemos una ecografía a un adulto, la glándula suprarrenal del bebé va a ser grande, va a ser bastante grande. Entonces, pero durante el primer año de vida del bebé va a disminuir el tamaño, cosa que en el adulto no pasa, porque en el adulto la glándula está pequeña. Muy bien. Entonces, eso es de Langman. Langman dice totalmente lo mismo. Dice que las células mesoteliales van a convertirse en células acidófilas grandes y me van a formar la corteza fetal o corteza primitiva, que es lo mismo que les he estado mencionando en la parte de acá, ¿ya? La segunda ola mesotelial, les hablaba yo de la segunda ola. ¿Cuál es la segunda ola? La que me formaba en la corteza permanente. La primera ola quiere decir
¿no? La primera ola de células me forma las células mesoteliales, me forma la corteza fetal o corteza primitiva. Pregunta de examen. La primera ola de células mesoteliales, ¿qué estructura me forma? La corteza fetal o corteza primitiva. Y la segunda ola mesotelial me forma la corteza definitiva. Esta es una fija de fijas de fijas, ¿ok?